Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos en otro capítulo de nuestro programa podcast literario, Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir. Y como hemos estado haciendo todas estas semanas, hemos estado conociendo el trabajo de distintas escritoras chilenas que han trascendido con su narración, con sus textos, con sus emociones, sentimientos que plasman, ¿no es cierto?, en su trabajo y que han contextualizado la realidad que vive la mujer chilena desde el 1900 en adelante hasta el día de hoy. Y para iniciar, vamos a preguntar aquí a nuestra querida compañera Patricia Villalobos que nos cuente con quién vamos a partir este capítulo. Adelante, Pati. Ya. Hola, ¿cómo están amigas? Hace tiempo que no nos juntábamos y en realidad es emocionante describir a esta escritora, ¿no? Isabel Angélica Allende Llona, nacida en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Escritora chilena, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile en año 2010. Edad 82 años. Cónyuge de Miguel Frías, divorciada en 1987, Willy Gardon, divorciada en 2015, y Robert Cookras, que es su actual esposa. Hijos: Paula, 1963, Nicolás, 1967. Familiar directa de Salvador Allende, que era su tío. Educación: Liceo número 1, Javiera Carrera. Ocupación: novelista. Movimientos que ella ha tenido: feminismo y realismo mágico. Género: novela corta. Obras notables: La Casa de los Espíritus, El zorro comienza la leyenda, Lago y pétalos de mar. Autora superventa, y una venta de sus libros alcanzó 73 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas en 42 idiomas. Es considerada la escritora más leída en el mundo. Se fue de Chile en 1975 y se autoexilió en Venezuela. Y desde el año 1988 vive en los Estados Unidos y es ciudadana de ese país. Así hemos conocido parte de la biografía de esta insigne escritora Isabel Angélica Allende Llona. Gracias, Pati. Eh, Bueno, indudablemente, cuando hablamos de Isabel Allende, eh, nos demoramos un poco, ¿cierto? Porque es una trayectoria que ha tenido y ha sido muy popular de su trabajo, muy conocido, como mencionaba Patti, a través de todos los continentes, ha sido traducida a muchos idiomas y, como dice ella, la mujer más leída, la escritora más leída de este último tiempo, ¿sí? Importante conocer el trabajo de Isabel Allende. Y en especial, a mí me gusta mucho Isabel Allende, su trabajo, sus textos, ¿ya? Siento que es una escritora que logra reflejar muy bien el sentir de las mujeres en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida de una mujer. Y dentro de ese contexto, yo hoy día quiero contarles a ustedes que Isabel Allende tiene algunos libros que son bien especiales y que son libros que están, en cierto modo, catalogados como muy sensuales y muy eróticos, ¿sí? Y dentro de esos libros está Afrodita, ¿ya? Afrodita no es muy conocido, bueno, así como a lo mejor en el contexto que nosotros vemos los libros actuales, pero sin duda es un trabajo de Isabel que fue bastante interesante la forma en que lo presentó. Ya, este es un libro que ella publicó en 1997, o sea, ya hace rato, hace un buen tiempito ya. Y se llama Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, ¿ya? Es un libro único porque combina el ensayo, memorias, cuentos cortos y recetas culinarias afrodisíacas.
Eh, Quizás a diferencia de una novela con una narrativa lineal, este libro es una colección de reflexiones, anécdotas y relatos eh, eróticos que giran en torno a placeres sensoriales, particularmente el erotismo y la gastronomía en este caso, ¿ya? Eh, Hace ella una exploración, un descubrimiento juguetón y apasionado así de los sentidos, especialmente del placer culinario, ¿ya? ¿De qué se trata Afrodita? Afrodita, como ya mencionaba, no es una novela tradicional, sino que una combinación de géneros. Incluye las anécdotas, las autobiográficas, ¿sí? Reflexiones de respecto al erotismo y el placer, presenta recetas y cuentos, todo relacionado en esa temática de la sensación, ¿sí? De lo sensorial. Ella aquí, la escritora, explora la conexión entre la comida y el erotismo, detallando cómo ambos pueden despertar los sentidos y el deseo, ¿ya? Es como bien interesante la forma en que lo plantea y más interesante que escriba de esto, ¿ya? Escriba de esto y lo pueda vincular de esa forma tan, si bien es romántico, pero también es muy elegante, ¿ya? Eh, el libro incluye una gran cantidad de historias y descripciones sobre experiencias personales y relatos de ficción que están enfocados en esos dos conceptos, ya lo que es la gastronomía y lo que es el erotismo. Em, la autora, Isabel Allende, aborda el tema del deseo sexual con humor y desenfado, o sea, muy relajado, muy liviano para poder internarse en la lectura, ¿ya? Pero cuidado, porque no cae en lo vulgar. Yo creo que eso es como sumamente importante cuando uno se encuentra frente a estos textos, a este estilo de narración, el hecho de que no cae en lo vulgar y celebra la parte del erotismo desde una perspectiva que es alegre, se podría decir, y femenina, ¿ya? Que ella nunca deja de resaltar esa parte en todo lo que ella escribe. Ahora, la estructura del libro en sí, por ejemplo, nos presenta diferentes facetas del placer, ¿ya? Porque ella hace reflexiones personales sobre, por ejemplo, la conexión entre el deseo y el placer de la comida, ¿ya? Comparte anécdotas familiares y su propia experiencia descubriendo, ¿no es cierto?, estos placeres, el placer de sentir el gusto por alguna preparación y cómo va vinculando ciertas cosas con también la parte del erotismo, ¿ya? Eh, Hay cuentos eróticos, hay ensayos y reflexiones sobre afrodisíacos. Ella expone ahí una cantidad grande de ingredientes y alimentos considerados afrodisíacos a lo largo de la historia y en diferentes culturas. O sea, uno puede ahí como ir haciendo una revisión y va conociendo y descubriendo y reafirmando creencias respecto a lo que se dice en la cultura popular de algunos alimentos, ¿no es cierto?, que cumplen esa función. También presenta recetas detalladas que combinan ingredientes con supuestas propiedades afrodisíacas. Cada receta viene acompañada de una instrucción donde Isabel Allende narra anécdotas relacionadas con los ingredientes o los efectos deseados de esos ingredientes. Por lo que también se agrega ahí la parte del humor de la autora, ¿cierto? Em, Hay una sección que se llama El arte de la sensualidad, ¿ya? Donde hace referencia y hay reflexiones sobre cómo estimular los sentidos y disfrutar plenamente de ese espacio del cuerpo y el deseo, ¿cierto? A través del autoconocimiento también, ¿sí? Es como bien interesante. Hay un cuento que se llama El sapo de oro, ¿ya? Y es una historia así como humorística, como chistosa, donde una mujer se ve involucrada en una aventura inesperada mientras cocina, ¿ya? Em, el uso de ciertos ingredientes en esa receta que está preparando em, desata una serie de situaciones que son eróticas y a la vez también son cómicas. Yo no voy a entrar más en detalle porque la idea es que ustedes puedan buscar el libro y conocer, ¿no es cierto? Y tener una impresión personal e individual de lo que aquí se describe. Yo estoy dando como la información así como bien generalizada, ¿ya? Para despertar su interés, pero no matar, ¿no es cierto?, la curiosidad.
como decíamos, está compuesto también de relatos de historias de su propia familia y cómo las mujeres de su familia, ¿cierto?, manejaban estos temas del amor, el deseo y la seducción. Así que es como bien interesante porque como que conocemos eh, otra faceta de la escritora, porque nos habla de lo que efectivamente pertenecía a su vida real también. ¿Ya? Y nos hace de repente reflexionar frente a cómo las sensaciones que tienen las personas generan en su diario vivir ciertas actitudes, ciertos patrones de conducta, ¿ya? Sin juicio, obviamente, si son buenas o malas, sino que en el fondo poder de repente un poquito ir reflexionando sobre el comportamiento y cómo todo el entorno que rodea, todos estos factores que influyen, eh, generan caracteres de determinada forma y generan también que las personas tengan determinadas características respecto a ciertos puntos específicos, ¿ya? Como por ejemplo lo es, ¿no es cierto?, el erotismo. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de la novela Inés del alma mía, ¿sí?, que yo la tengo aquí, Inés del alma mía. Sí, esta es una novela histórica de Isabel Allende, publicada el 2006. Esta obra está basada en Inés de Suárez, una figura histórica real que se desempeñó en un papel crucial en la conquista de Chile durante el siglo XVI, y es una narración épica donde ella cuenta una aventura llena de amor, de guerra y una profunda exploración de la fortaleza femenina, porque eh, la Inés era la Inés, po, ¿ya? O sea, la Inés aquí es un personaje tremendamente potente, em, que es un personaje que sale del contexto normal de la época, ¿ya? Y donde nos presenta una mujer extremadamente virtuosa, ingeniosa, capaz, ¿ya? Y bueno, para contarles un poquito, la historia relata a Inés, que es una mujer que queda viuda en España, decide embarcarse en una peligrosa travesía hacia el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo sería, ¿no es cierto?, cuando salen desde España hacia nuestro continente en busca de una nueva vida y de su esposo desaparecido, ¿ya? En América, su destino se cruza con el del conquistador Pedro de Valdivia, con quien inicia una intensa relación amorosa y una alianza en la campaña de conquista de Chile, ¿ya? Ahora, ellos juntos enfrentan no solo los desafíos geográficos y la resistencia de los pueblos indígenas, sino también las tensiones políticas y las traiciones que marcan esta etapa de la conquista. Ahí nos encontramos con personajes como la misma Inés de Suárez, que es la protagonista, ¿no es cierto?, y narradora de esta historia, que es una mujer valiente, apasionada, independiente, que desafía los roles tradicionales de su tiempo, posee habilidades para supervivencia y es una líder. Por donde uno lea el texto, Inés de Suárez es una líder. Está Pedro de Valdivia, conquistador español, que es el amante de Inés, ¿sí? Lo presenta como ambicioso y valiente, sueña con fundar una colonia en Chile. em, Su relación con Inés se vuelve como una relación tanto de amor, que también como de complicidad estratégica, ¿ya? Está Rodrigo de Quiroga, un soldado, ¿cierto?, que es leal y posterior es esposo de Inés, que comparte su vida tras la muerte de Valdivia. Está Michimalonco, que es un cacique mapuche que representa la resistencia indígena frente a los conquistadores y la trama que se urde ahí entre el desarrollo a medida que vamos avanzando en las páginas. Y tenemos también a la Marina Ortiz de Gaete, esposa legítima de Pedro Valdivia, cuya presencia complica un poco la relación entre Inés y Valdivia, que como es de esperar, ¿cierto? Eh, Aquí la novela presenta temas y elementos como bien importantes, y entre esos está el rol que tiene la mujer, ¿ya? Aquí Inés rompe con los roles tradicionales de su época, convirtiéndose en una figura clave y en una... cuando ellos inician una expedición militar que es dominada por hombres. Estamos hablando del siglo XVI. O sea,
cero posibilidad de que las mujeres tuvieran alguna injerencia en esos em, aspectos que están plenamente dominados por la parte masculina, ¿cierto? También otro elemento o temas que presenta es la conquista y el choque cultural. ¿Ya? La novela muestra las dificultades, las violencias, los dilemas morales que marcaron la conquista de Chile, que de repente como que nos olvidamos de todo ese proceso, cómo fue recordar que esta novela, si bien es una historia de ficción, entre comillas, está basada en la vida de esta mujer que fue una mujer real. ¿Sí? Y está documentada con muchos hechos históricos, o sea, la autora se preocupó de encajonar muy bien los hechos históricos dentro de su narración, ¿no es cierto?, que ella presenta. También nos habla de la pasión, del amor, que la relación entre Inés de Suárez y Pedro de Valdivia es apasionada y complicada. Está marcada por el amor, la lealtad y las ambiciones compartidas, porque no podemos no decir si es que Inés no era una mujer ambiciosa, ¿ya? Le restaríamos mérito a todo su desempeño dentro de la narración, ¿sí? También nos habla de la supervivencia, la resiliencia, porque ella fue muy tenaz, ¿ya? Ya que enfrenta desafíos personales y bélicos con una astucia y una fuerza, un espíritu que es conmovedor. Ahora también se presenta eh, un conflicto ético en cuanto a lo que aborda las tensiones entre los ideales de los conquistadores y la brutal realidad de la invasión y sometimiento de los pueblos originarios, porque no podemos nosotros omitir esa parte, ¿ya? No era una cosa que aquí vienen los conquistadores y, qué bien, adelante, pase. No funcionaba así, o sea, en ninguna parte, ni hasta el día de hoy, ni mucho menos en el tiempo en que está ambientada esta novela. En cuanto a lo que es el estilo de la narración de esta obra, la narra en primera persona, ¿cierto? Desde la voz de Inés de Suárez, lo que permite que el lector vaya teniendo una conexión como íntima con sus pensamientos y emociones y reflexiones, y se mete en cierto modo en la cabeza, en la mente de Inés a medida que va avanzando la narración, la historia, y aquí, bueno, uno tiene que destacar que Isabel Allende, su estilo característico es que ella es muy detallista, ¿ya? Y en el caso de este libro, es un libro que detalla mucho la época en que se desarrolla, em, evoca recuerdos y de repente recuerdos que uno pudiera decir, pero yo no tengo recuerdos de ese tiempo, pero en el inconsciente colectivo los recuerdos de repente están y uno los asocia rápidamente con lo que va leyendo aquí. Y por supuesto está también lleno de una sensibilidad histórica que hace que sea rico leerlo. Porque uno dice que de repente el libro histórico, qué lata, no, 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 para nada. O sea, esa es una de las características que tiene la Isabel Allende, que ella cuando relata, hace un relato que permanentemente el lector está pendiente, es un relato liviano, sin que muchas veces los temas son complejos, ¿ya? Pero le permiten al lector poder hacer ¿cómo se puede decir?, vinculación con lo que está leyendo, con lo que va sucediendo y con lo que se va imaginando también, sobre todo cuando las narraciones son en primera persona. Así que interesante estos dos textos de la autora Afrodita, Inés del alma mía. Así que la Juanita nos va a contar ahora qué otros textos más interesantes hay para conocer de esta escritora que sin duda, o sea, uno dice Isabel Allende y todo el mundo conoce quién es. Yo acotaría algo, leyendo, o sea, escuchando todo el mensaje en que esta escritora, hoy día que ya estamos a fin de año, yo diría que se regale un libro de esta escritora, sobre todo a las mujeres, sobre todo en el asunto de Afrodita, ¿no? Afrodita, sí. Toda esta parte erótica que generalmente es como un tabú hablar entre las mujeres, entonces sería lindo que escudriñen en las bibliotecas, en las librerías,
y regalen un libro Sí, por a las supuesto. amigas. Qué mejor regalo que un libro. Y recuerden ustedes que hay un dicho popular que dice que de repente al corazón se llega por el estómago. Interesante la combinación ahí de las Sí, recetas y las cosas que presenta la Isabel Allende. Así que no, gracias Patti por tu acotación. Súper interesante. Si esta Navidad regale libro. Y ojalá de la Isabel Allende, pues, para que vaya conociendo su regalen. trabajo. ¿Sí? Juanita, contigo quedamos. Estás muteada, Juanita. Tienes que desconectar. Exacto, Ay, ahí está. sí, es que estoy con el celular porque tuve problemas con el computador, entonces me cuesta un poquito ambientarme. Cosas que suceden en vivo. Hola, hola amigos, un gusto saludarles. A propósito de la beta humorística que tiene Isabel Allende, yo les quiero contar un dato. Antes de escritora de novelas, nuestra amiga fue periodista, o sea, es periodista, y tuvo mucho tiempo trabajando en la revista Paula. Y en la revista Paula, como directora también, ella tenía una columna humorística que se llamaba Los Impertinentes. Así que me calza muy bien con lo que tú dijiste, Susana, que esa chispa, esa picardía, esa cosa lúdica, la sigue teniendo aún nuestra querida Isabel. Y eso le quería contar. Y hay varios libros de Isabel Allende. Yo les quiero contar algunos, chiquillos. Miren, Isabel Allende, justamente en el año 1984, eh, ella publica su novela del amor y de sombra, La gorda de porcelana, y recibe premios por ese libro. ¿Sí? También en el año 1987 publica Eva Luna y en el año 1989 es nombrada miembro de la Academia de la Lengua Chilena. ¿Y saben una cosa? El libro que le dedicó a su hija Paula es porque sufrió mucho su hija cuando estuvo enferma. Ella sufría de una enfermedad que yo estuve averiguando, la enfermedad porfiria. Yo dije, ¿pero qué es porfiria? Es una enfermedad hereditaria poco común que hace que el cuerpo asimile químicos, porque tiene que ver con la hemoglobina. Y la hemo no la produce el cuerpo. El cuerpo se llena de químicos y eso hace que la enferma tenga náuseas, tenga dolores musculares, tenga vómito. Entonces es una enfermedad muy, muy, muy complicada y lamentablemente es hereditaria. Así que, ¿cómo no le iba a dedicar un libro a su hija? Porque imagínense una madre como cuando un hijo está enfermo, nosotros queremos estar enfermos en vez de nuestro hijo, que venga la enfermedad para mí, pero tiene que haber sido muy duro para ella y eso le sirvió a ella como catarsis también para poder echar afuera todo ese dolor. Así que le quiero contar además que nuestra amiga Paula, yo estuve viendo una entrevista de ella y ella agradece a su. Y yo no había percatado en ese detalle, ¿saben? Que un escritor tiene que asesorarse por muy buenos traductores, porque si se publican en diferentes idiomas, el traductor que elija en sus libros tiene que saber desentrañar el sentimiento que tuvo la escritora para escribir esa novela, para escribir ese conflicto, pero tiene que asimilarlo como que si fuera él que lo está escribiendo o ella. Entonces, ella agradece mucho a los traductores de sus libros, porque dice que gracias a ellos ha podido llegar a diferentes culturas, que por ejemplo aquí uno puede decir un sentimiento de narrarlo de alguna manera, pero en otro país se narra de otra manera, se vive de otra manera, porque somos culturas diferentes, vivencias diferentes, nuestros ancestros son diferentes. Entonces, dice que ella agradece mucho, mucho, mucho a sus traductores. Qué interesante. Susana, hasta asesorar, Mónica, hasta asesorar por buenos traductores, porque ustedes tienen libros muy buenos que conviene leerlos.
Mm. Y como decía en el año 1997, Afrodita fue un libro que ahí estaba su beta cómica, su beta artística, su beta lúdica, como nos decía Susana. ¿Sí? Y yo les quiero contar también que nosotros en el Club de Lectura de Villarrica estuvimos leyendo tiempo atrás, hace ya varios añitos atrás, El amante japonés. Es un libro muy bonito, es un libro romántico que habla de ese enamoramiento, pero empieza con una enferma en una clínica, con la abuela. Y la abuela empieza a recordar todo lo que vivió con su jardinero japonés, que estaba muy enamorada, era un amor muy lindo. Y la nieta ya en los últimos momentos de su abuela, cuando estaba en la clínica, ella ve pasar un hombre, y ve pasar un hombre como lo describen las cartas de la abuela. Entonces ella piensa, el jardinero se vino a despedir de su abuela. Qué lindo, qué lindo. Así que nuestra amiga Isabel Allende tiene mucho, mucho, mucho. Ay, también le quería contar que se me estaba quedando en el tintero, que saben que Isabel Allende fue también directora de la, aquí se me acaba el carnet chiquillo, pero fue directora de la revista Mampato. Yo creo que algunos televidentes van a recordar esa revista, y para que sepan también, Isabel Allende fue directora de esa revista Mampato. Eso es lo poquito que les quería contar yo de Isabel Allende, y ahora dejo a mi compañera que tiene algo más que contarles. No se pierdan, sigan en el programa, chiquillo, porque está muy interesante. Gracias, Juanita. Bueno, decirles que de Isabel Allende, si no han leído, bueno, ella tiene una cantidad enorme de libros. em, Hay que decir que este año 2024 incursiona en la literatura infantil y eso a mí me hace sentir, pucha, increíblemente bien representada porque si bien es cierto, ella había escrito como El cuaderno de Amaya, pero seguía siendo una novela. Pero este año 2024 lanzó su primer libro de literatura infantil ilustrado, de una perrita, y eso hace que uno que la sigue, que la lee, bueno, quiera decir que incursiona en varios tipos de escritura y eso también es súper valorado. Yo hoy día quiero compartir con ustedes su libro emblemático, porque creo que la novela de Isabel Allende, me refiero a La Casa de los Espíritus, es la obra por excelencia de Isabel, a pesar de que mis compañeras, cada una de ellas diga que su novela que analizó es, pero a Isabel Allende la conoce casi todo el mundo o casi todo el planeta. Tiene como 35 traducciones de sus libros y el libro que ha sido más traducido es justamente La Casa de los Espíritus. También se convirtió en película para aquellos que no les gustan los libros. También decir que pueden efectivamente ver la película. Yo les recomiendo que lean el libro, por supuesto. No se van a perder detalles. Y creo que es mucho más interesante que la película, sin desmerecer el trabajo que hizo aquellos actores o aquel director de la película. Pero yo soy lectora y hablo desde los libros. Em, Les quiero contar un poquito de esta novela. No les voy a contar los detalles porque creo que em, mucha gente ya se ha leído el libro. La que no, también decirle que, bueno, que se trata de una familia que tiene un apellido bien raro. Yo la primera vez que lo leí hace hartos años atrás, el libro fue publicado en 1982, entonces tiene harto tiempo ya de ser publicado, pero cuenta la historia de la familia Trueba y a lo largo de varias generaciones. Y aquí yo quiero hacer una homologación porque el personaje de la abuela que nos cuenta en la novela, en algún momento la misma Isabel Allende ha reconocido que se refería a su abuela en particular, tanto la descripción que ella hizo como esto de darle habilidades a este personaje de la clarividencia,
de la clariaudiencia también para ahí, pero sobre todo de esta comunicación que tenía Clarita o Clara, uno de los personajes de esta novela, con el mundo de los espíritus. Y por eso es que se dice que esta obra es un clásico de la lectura obligatoria en muchos países, especialmente en nuestro país, porque en el fondo igual nos muestra realidades, nos muestra injusticias sociales, y nos muestra algo que es entretenido para aquellos que estudiamos otro tipo de terapias alternativas como las constelaciones familiares, y ahí aparece Clarita como esta mujer que a temprana edad eh, hace mención que va manifestando estos dones de la clarividencia y bueno, ¿quién no se asustaría que te digan que, por ejemplo, te va a ocurrir algo malo en el futuro? Y ahí de vuelta nos vamos a la película de Disney que es muchos, muchos años después, como por ejemplo Encanto, y hay un personaje que en el fondo se dice no se habla de, y ahí todos me imagino que se acuerdan, em, porque es un tío que tiene la misma habilidad de ver el futuro de las personas y de ver esa parte, seguramente ver las partes positivas, pero las que nos cuentan, en este caso, la novela, es esa parte negativa, es decir, ve las catástrofes que les va a pasar a la familia más adelante. Y entonces esta Clarita, por tener esta habilidad, no es querida en la familia, eh, es un poco exiliada en el sentido de decir, pucha, si alguien me va a decir cómo me viene en el futuro y me viene a decir que me va a ir mal, entonces mal vista dentro de la familia. Y la autora también la va contando como eso, como la, la abuela Clara que conversa con los muertos, que hace que la mesa se mueva y que le responda y que el florero se mueva o que se caiga. Y bueno, y hace que esa parte media espiritual sea entretenida leer. A pesar que el trasfondo de esta generación donde está contando, quien cuenta o quien narra la historia de personaje se llama Alba, y también cuando le han preguntado a Isabel en algún momento dado quién es Alba en esta novela, ella ha dicho específicamente que es ella quien escribe la historia de estas generaciones de familiares que tiene y por tanto de la historia de su abuela Clara, que es la que conversa, que se reúne, que trae amigos y que a los amigos los hace sentarse en una mesa redonda y empiezan a conversar con los muertos. Em, es una mujer mayor, una abuela, y que hace que esta casa, como el nombre de la novela, tenga sentido como esta casa donde en el fondo se juntan un par de amigos para preguntarle a los muertos aquello que ocurre. Así ronda em, el tiempo de la novela. A mí en particular me gustan dos cosas bien importantes. Si bien es cierto, no me gusta un poco el personaje este de Esteban Truela, porque efectivamente es el hombre, el que manda en la casa, el abuelo, y por tanto ese desglose de personaje también es significativo. Y cuando hemos analizado estos personajes son calcados un poco em, a lo real más que a la ficción. Pero en particular a mí me gusta que este trío, tanto Clara, Esteban como Alba, van contando y desarrollando una historia. Pero también hay datos curiosos, como decían mis compañeras, puntualmente de esta novela, porque si bien es cierto, no lo nombra, no hace alusión a sus familiares em, sanguíneos, pero sí le da en esta novela, Isabel Allende, un par de páginas y unas par de descripción al candidato. Y me imagino que todos aquellos a que han leído, bueno, saben a qué candidato se refiere, pero en particular ella no lo nombra.
Y eso también de vuelta mirado desde las constelaciones familiares, que es lo que estoy estudiando ahora, también te hace que dentro de la familia eso que no se le dé nombre a la persona y que solamente se le dé el cargo o el rol que están ejecutando también tiene una consigna. E Isabel Allende lo hace muy bien aquí para referirse porque no lo nombra, pero todos sabemos que vamos leyendo quién es. Y eso también es entretenido hacerlo, porque hace que no se quede como, ah, ya, ¿y quién es este al principio cuando lo ve? Pero después cuando va como hilando en la historia, sabe de quién se trata. A mí en particular hay algo que de esta novela no quiero que hoy día se vayan, porque yo creo que si analizamos los personajes y analizamos la historia, seguramente ustedes ya se lo han leído, saben harto, pero me quiero detener en algunas cosas que esta novela ha logrado, que son aquellas cosas que creo que son relevantes. Primero, una cosa que es relevante es que Alba en esta novela puntualmente cumple el rol de narradora y recopiladora de historias de su familia. Y si ustedes se dan cuenta de las historias que nos contó Susana y de las que nos contó Juanita, en alguna medida esas recopilaciones de historias que va haciendo Isabel Allende son de su familia. Y en esta novela ella lo deja por escrito, lo deja así evidenciado, que Alba asume el rol de narradora y recopiladora de historias de la familia. Y como hace el estudio, como decía adelante Susana, estudia al personaje para que encaje dentro de la historia, también lo hace para que encaje dentro de su familia. Entonces ella cuenta cualquier historia e incorpora de paso a algún familiar que tiene cierta connotación o cierta relevancia para. Y así lo hace con la gran mayoría de sus textos si uno los analiza desde esta perspectiva. Y también otra de las cosas interesantes de esta novela en particular es que Alba, nuestra nieta de Clarita, se convierte en la voz de la generación que trata de verbalizar y decir aquello que les ocurre. Y por eso es que ella cuenta de vuelta esta historia de la Casa de los Espíritus. Antes, cuando ocurría esto, no se contaba y era silenciado. Es decir, ¿cómo íbamos a decir que iban a hacer una ceremonia de espiritismo? No, 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 eso no se cuenta. En cambio, ella lo cuenta con humor, lo cuenta como que la mesa se mueve, que la mesa está coja, y lo va contando como que si fuera algo tan cotidiano, cosa que en muchas familias esto no estaba permitido que se hablara si había una tía que hablaba de espiritismo, por supuesto. También hay otras cosas que a mí me interesa que son, y que Isabel Allende lo trabaja muy bien, es esto que la escritura permite la transformación. em, de aquellos dolores, de aquellas pesadumbres, de aquellas cosas sufrientes que tienen los personajes. Y que por medio de la escritura, ya sea de carta, que ella también lo ha establecido, que hasta el día que su abuela se murió, ella se escribía cartas, esas cartas permitían mantener en contacto, mantenían tener informado, pero también ella aquí en esta novela lo deja como de manifiesto en algún par de líneas donde establece que el escribir también me permite sanar aquello o extraer aquello que tenga, especialmente cuando eso es doloroso, cuando eso es complicado. Em, Quiero decirles que de esta novela en particular, em, hace que efectivamente esta familia que esta novela cuente de una generación, dos generaciones, tres generaciones, que es en el caso de Alba. Pero también hace un énfasis en el mundo político que está viviendo nuestro país, Chile puntualmente, en ese tiempo en el cual corre la historia de la Casa de los Espíritus. Y eso también es entretenido porque si bien es cierto, está contando la historia de una familia, de los amigos que llegan a esa familia para conversar con los muertos, también de paso esto como que pasa por paralelo a la historia, va contando la historia de nuestro país, que por supuesto no es una historia agradable, no es una historia que queramos estar recordando permanentemente, pero ella, la autora, lo introduce dentro de la historia. Y eso también hace que sea entretenido
porque también nos evidencia que, como bien decía Susana, en el caso de Inés del alma mía, aquí también hubo un estudio previo, no solo de haberlo vivido, no solo de haber sido directora de una revista, sino que en el fondo su rol de periodista se ve, se refleja, porque investiga mucho, porque toma muchos elementos de lo que está aconteciendo y lo introduce a la novela como parte de la novela. Y lo introduce de tal modo que uno no lo ve como un agregado, sino por el contrario, lo ve como parte de la novela. Y eso también es entretenido porque en el fondo uno cree fehacientemente que lo que va contando, eso va ocurriendo. Parece coherente o demasiado coherente. em, y entonces el lector se reafirma porque eso que va imaginando tiene una correlación con algo que ocurre en la realidad en la cual uno ha vivido en el determinado tiempo. Como decía delante Susana, el hecho de que hable de Inés del alma mía, cuando diga Inés de Suárez viajó y se vino, y entonces, y todo ese proceso hay que investigarlo y entonces cuando uno lo lee, uno lo encuentra como lógico, no encuentra que era sacada de lugar o que era un personaje como puesto ahí, sino por el contrario. Y eso hay que reconocérselo a Isabel Allende porque es un mérito que ella hace, que la historia que va contando, ella introduce hechos ocurridos en la realidad cotidiana, los introduce dentro de su novela y eso hace que aún de respaldo y coherencia de que la obra, pucha, es entretenida porque y creíble y casi realista, decir, ah, mira, eso sí ocurrió. Por ejemplo, en el caso puntual de esta novela que estoy hablando, en Chile ocurrió en el año, en la década del 70 y el 80, entonces ella lo cuenta como ahí estaba el candidato, un poco antes del 70, 69, y habla en el fondo del candidato. Y después de vuelta un poco por qué tienen que ocurrir ciertos hechos dentro de la novela, pero esos hechos están enmarcados de una realidad cotidiana que está viviendo el país. Y eso de vuelta, vuelvo a decir, es una de las habilidades que tiene nuestra querida Isabel Allende, porque hace que uno le crea la historia que está contando. Em, Quiero terminar con mi aporte en el día de hoy para motivarlos a que em, busquen el libro. Si son jóvenes, hay literatura para jóvenes, está el Cuaderno de Amaya, que yo creo que también es bueno, está el que acaba de lanzar ahora, el libro ilustrado de una perrita, y están las novelas que tienen montones, ¿ya? Entonces, en puntual partan con un libro así como el que yo les cuento, que en este caso es, si es que no lo han leído ya, partan con el libro de La Casa de los Espíritus, y teniendo información previa de que cuenta la historia y que cuenta un poco de cómo se ve o cómo ve la familia a aquel familiar, valga la redundancia, que tiene una característica especial y cómo la familia lo considera. Eso por ahora creo que motivarlos a que busquen cualquiera de los libros, tiene muchos, 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 y por tanto hay donde elegir para que ustedes puedan quedar gustosos de leer alguna de nuestras autoras chilenas como Isabel Allende. No podemos nosotros no entusiasmarnos al escuchar, ¿no es cierto?, de esta tremenda escritora, porque realmente es muy entretenido su trabajo. Yo me declaro fan de Isabel Allende, he leído hartos libros de ella y también dejarles ahí recomendar la trilogía El Águila y el Jaguar. Ya, donde está La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pimeos, que si bien es como muy de fantasía, pero es muy entretenido y atrapante también. Y cambiamos de género, ¿se fijan cómo vamos pasando con distintas realidades narrativas ahí que nos presenta la autora y que nos lleva a inmiscuirnos como lectores en esta trama y en estas historias que teje su mente, que es una mente privilegiada sin duda para poder hacer todo este trabajo. Hemos llegado ya al término de nuestro programa, este capítulo. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana a conocer una nueva escritora chilena que vamos a trabajar. Pueden mirar ya nuestros programas anteriores en YouTube, en nuestro canal, si quieren conocer de alguien más o conocer de quién ya hemos hablado, si es que todavía no lo ha visto. Y hacer la indicación que decía nuestra compañera aquí, Patricia, regale un libro.
¿ya? Nunca, cuando de repente dice, ¿qué regalo? Regale un libro. Es una inversión. Regalar un libro es una inversión, ¿sí? Así, porque ahí el que lo lee, algo va a quedar, se va a entretener y va a desarrollar su imaginación, va a mejorar su escritura y obviamente, su ortografía y va a ampliar su mente y va a viajar en ese espacio que el libro le promueve, ¿no es cierto?, le presenta. Le agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo y los esperamos la próxima semana en otro programa de Faro Literario, desde la niebla hasta la libertad de escribir.